Hola, algunas personas piensan que hay un solo problema para nosotros, de apellido Putin. Otras personas piensan que hay dos problemas, Putin y Zelensky. Pero en realidad hay más. ¿Hay más problemas? Los apellidos de estos problemas son los líderes europeos de izquierda como Macron, como Merz y, lo más importante, la bruja Ursula von der Leyen. Y para que no digan que hablo sin pruebas, vamos directo a los hechos. Miren, voy a darles estos puntos literalmente y de manera muy breve, para que no haya interpretación de mi parte y escuchen las palabras directas. Miren, el 17 de agosto Macron hace una declaración durante su discurso sobre las propuestas de Putin. Putin le propone a Ucrania no la paz, sino la rendición. Los europeos preguntarán a Trump si se unirán a las garantías de seguridad. Para una paz duradera, Ucrania requiere un ejército fuerte. Un momento, dime tú mismo, ¿qué garantías de seguridad estás dispuesto a dar? ¿Por qué de inmediato te desvías hacia el presidente Trump? ¿Y luego? Ucrania requiere un ejército fuerte. Eso es un tema interno. Tras la guerra, deberá formar un ejército profesional considerando lo que ocurre ahora. ¿Qué tiene que ver aquí el presidente Trump? Él hablará por sí mismo. El 19 de agosto él declara sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. Debemos ayudar a Ucrania con operaciones de paz que sus aliados están dispuestos a brindar. Si el diálogo falla, hay que endurecer sanciones contra Rusia. ¿Por qué repiten lo mismo? Sobre esas sanciones, él habla de los pacificadores. Un par de días después, la prensa escribe: no habrá pacificadores. Alemania dijo que no habrá pacificadores. Polonia incluso dijo que no habrá pacificadores. Italia dijo que no habrá pacificadores. ¿De qué están hablando? Los pacificadores deben cumplir su deber. El presidente Trump no puede decir qué hacer en Europa, él manda en América. Ellos no quieren hacer nada. El progreso clave en Estados Unidos es unirse a los marcos de seguridad. Un acuerdo sin garantías será violado por Rusia, como en Georgia 2008 y Crimea 2014. Todo se mezcló, caballos y personas. Pero con todas estas declaraciones, Macron siempre dice pelear, pelear. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Pelear entonces? ¿Han escuchado alguna propuesta de Macron? ¿Escucharon la propuesta de Macron para acabar la guerra? Además de esas frases sobre garantías de seguridad y justicia, eso se entiende, pero no se puede tocar. No, Macron está a favor de la guerra. El 4 de septiembre, hace muy poco, en el día en que el conflicto se detenga, se desplegarán las garantías de seguridad. 26 países apoyarán a las fuerzas de seguridad por tierra, mar y aire. No estarán al frente, sino para enviar una señal estratégica. ¿Cómo interpretar esto? Me agrada que ocurra el día que el conflicto termine. Primero detenemos el conflicto y luego llegan las garantías de seguridad, según J.D. Vance. Pero Putin le dijo a Trump que hay que terminar todo de inmediato a nivel global y no solo establecer algún tipo de alto al fuego. No está claro de qué habla Macron. El 5 de septiembre la coalición de los dispuestos está lista para garantizar la seguridad de Ucrania si se alcanza un alto al fuego. De nuevo, en caso de que se logre un alto al fuego, esa pregunta no está en la agenda del alto al fuego. Lo que se busca es una paz global. Y ellos simplemente están jugando con el presidente Trump. Ellos llegaron a Washington y acordaron que no se discutirá el régimen de alto al fuego. Regresaron a Europa y siguen insistiendo en lo suyo. ¿Quieren? Ahora les voy a dar una prueba irrefutable de qué clase de podredumbre es realmente Macron. Ahora lo van a ver confirmado en sus pantallas. De acuerdo con el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, en 2024 Francia pagó a Rusia más de 600 millones de euros solo por gas natural licuado. Y ahora sí se van a caer de la silla. En total, desde febrero de 2022, el mes en que comenzó la guerra, hasta diciembre de 2024, los países de la Unión Europea, incluida Francia, importaron combustibles fósiles rusos por un valor de más de 250.000 millones. Amigos, 205.000 millones de euros, una quinta parte de 1 billón. Piensen en la magnitud de esas cifras. Francia, Bélgica y España siguen siendo puntos clave para la entrada de gas natural licuado ruso. Entonces, ¿qué tenemos al final? Que Europa sigue financiando a Putin el Grande. No hicieron nada cuando la KGB tomó el poder, luego la KGB empezó a fortalecerse. Y ya no hace falta ser un gran agente de la Agencia Central de Inteligencia ni de otros servicios secretos para entender lo que quiere hacer Putin. No solo no lo detuvieron, ni pusieron a Rusia en una dieta de hambre, simplemente la llenaron de dinero. Todas las ciudades de Ucrania están bajo ataque y muere gente a diario. A Zelensky no le importa, quiere que la guerra dure 10 años para seguir en el poder, siempre hablamos de él aparte.
Ahora hablemos de esos europeos. Durante la guerra, ellos compraron recursos energéticos por 205.000 millones y él usó ese dinero para misiles y drones. Eso es, Ucrania está sufriendo. Y ya saben, Macron frunce el ceño, se requieren garantías de seguridad. ¿Tú qué hiciste personalmente para conseguir eso de Estados Unidos? El presidente Trump exige a los europeos que de inmediato dejen de comprar absolutamente recursos energéticos a Putin, que detengan todas las compras a Putin. ¿Ves cómo es? Y ellos le exigen a Estados Unidos, pero es el continente europeo, Ucrania, y Trump siempre dice que es más su problema que nuestro. Por supuesto es geopolítica, claro que Trump no va a abandonar a Ucrania, pero en realidad es Europa, es un asunto de Europa. No quieren actuar, siguen negociando con Putin y no es poco, son 205.000 millones de euros. El segundo apuesto, Merz, llegará pronto, no los cansaré. En una entrevista con Zweites Deutsches Fernsehen, Merz afirmó que la paz no puede lograrse sacrificando la soberanía de Ucrania. Él destacó, la paz llegaría mañana si Ucrania se rindiera y perdiera su libertad, pero después seríamos nosotros. El respaldo a la autodefensa ucraniana sigue siendo prioritario donde sea necesario. Se mencionó la capitulación y en su momento se habló de izar la tricolor en Kiev o que Putin tomara toda Ucrania, pero esa no era la cuestión. Y una situación así es imposible en principio. ¿Saben por qué Merz habla de esto? Manipulación solo para que piensen que en la mesa de negociaciones se discute la capitulación de Ucrania. Eso es algo que ellos pueden interpretar a su manera, así que tengo una pregunta. Si Putin es tan malo, y sí lo es, si es un agresor, y sí lo es, ¿por qué le compran recursos energéticos? ¿Por qué no pueden comprar los más caros a otros países? No alimenten a la bestia con dinero. Y Merz apoya totalmente la guerra, sin capitulación. Zelensky, ve con Macron, ve con él. Y Úrsula, ve y pelea. A ti no te importan tus propios ciudadanos. Ya todos están cubiertos de sangre, se han ahogado en Ucrania. No te preocupes, ve tú. Nosotros en Europa comeremos rico, tomaremos cerveza y vino francés y sin prisa decidiremos qué hacer. Esta es la vieja Europa con una infraestructura cultural increíble. Bueno, esto se entiende, es mucho dinero, dinero histórico. Claro, ahora lo están excluyendo todo. Los que quedaban lo arruinaron. Lo que hacen Macron y Merz no tiene relación con la civilización occidental ni con sus valores. Los comunistas destruyen todo y lo llevan a Ucrania. Zelensky, como antes Poroshenko, siempre repite en la Unión Europea, tenemos que estar en la Unión Europea. Ahí está Macron, les leí y recordé a Georgia. Georgia vivió 5 días terribles y entendió muy bien lo que hay que tener en cuenta. Bueno, históricamente Georgia está ubicada en un lugar incómodo. Ucrania también está en una ubicación incómoda. Aunque depende de cómo se mire, ese lugar se podría haber aprovechado si quienes estaban en el poder hubieran tenido cerebro, para su propio beneficio. Georgia ya no busca entrar a la Unión Europea ni a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nadie los aceptaría y no hay guerra ahí. Ahora se debate devolver territorios anexados. ¿Entienden? Prorruso, no prorruso. Y estoy totalmente en contra de lo que propone Dmytruk. Y con ellos el Estado aliado, no hay anexión, no. Pero decimos, si hay una situación tan terrible, si existe ese Putin, y estamos condenados, mientras él viva, a vivir al lado. Debemos buscar una opción aceptable para todos. Es desagradable, claro, pero eso no son propuestas, no es solo una trampa para Ucrania. No les importa Ucrania, ni su gente, ni nada. Estoy leyendo esto en orden cronológico. Alemania pospuso la decisión sobre la ayuda militar, pero está aumentando la financiación y el entrenamiento. Alemania está lista para aumentar la financiación, proporcionar entrenamiento adicional a las fuerzas ucranianas, pero pospuso la decisión sobre una participación militar más profunda. Y hasta que no haya claridad sobre el papel de Estados Unidos en las condiciones estratégicas. Esto fue el 4 de septiembre hace unos días. Otra vez Merz, ¿ves? Esto es una conspiración pura. De nuevo miran a Estados Unidos y piden a Trump imponer sanciones a Rusia. ¿Y la Unión Europea qué sanciones impuso? Úrsula, ¿qué sanciones serias impusieron a Rusia? Ustedes les compran recursos por enormes cantidades de dinero, pero le exigen sanciones al presidente Trump. En septiembre, Merz llamó a Putin, posiblemente el criminal de guerra más grave de nuestro tiempo, y consideró inaceptables el silencio o las concesiones. Él expresó la idea de llevar a cabo negociaciones sobre Ucrania en Ginebra dentro del grupo de países afines. El Kremlin respondió bruscamente que la opinión de Merz ahora no tiene importancia en el contexto de las negociaciones. Putin es un criminal de guerra. Las concesiones no son aceptables. ¿Qué sugiere Merz? Las concesiones son buenas o malas. Son malas, pero aceptables porque no hay otra opción.
De lo contrario, Ucrania tendrá problemas con los que no podrá lidiar. Si la guerra continúa en este modo, digamos, al menos un año más, y volviendo a lo que está pasando en Europa, sobre la islamización hay que hablar aparte. Pero Alemania está en crisis. Los estados de bienestar, esto es una cita directa de Merz, los estados de bienestar tal como los conocemos hoy en día ya no son económicamente viables, considerando lo que producimos como economía nacional. Es decir, Merz admitió públicamente la crisis económica en Alemania, por decirlo de manera simple. O mejor dicho, los gastos superan gravemente a los ingresos. Porque aceptaron a migrantes ilegales, les dan subsidios y ellos matan gente. En Alemania mataron a muchos ucranianos, ahora mataron a una joven en Alemania y ese tipo ya debía haber sido deportado. Según los documentos debían deportarlo, pero no lo hicieron ni lo controlaron. Y mató a nuestra ucraniana que huía de la guerra y trabajaba allá. Por ejemplo, esos islamistas mataron a 2 basquetbolistas de 16 años que jugaban allá. A ellos no les importa nada. O sea, están en una crisis económica, Macron tiene una crisis política, las cosas se están tambaleando bajo Macron, las encuestas bajan. Ese es el resultado de su política. Ese es el resultado de su política. ¿Pueden esas personas darnos consejos? Queremos consejos de esa gente. Siguiente. Según estadísticas recientes, los polacos regresan de Alemania a Polonia por el rápido crecimiento de la economía polaca. Alemania ya no importa. En Polonia no hay islamistas. En Berlín, según los resultados de una investigación de 2024, Mohamed es el nombre más común. A los recién nacidos varones se les llama Mohamed más que cualquier otro nombre en Alemania. ¿Entiendes en qué va a terminar esto? En 15-20 años Europa dejará de existir. Sobre Starmore ya no quiero cansarlos. En Gran Bretaña están ocurriendo cosas simplemente monstruosas. Y ahora la ministra de Relaciones Exteriores es casi una islamista. Pero estas personas, ¿entiendes? Ahora mismo nadie se da cuenta de esto, pero son cosas realmente aterradoras. No necesitamos consejos de gobernantes que arruinaron sus países o apoyan a quienes quieren un califato en Europa. Gracias, no debemos escucharlos. Y Zelensky necesita a la Unión Europea como garantía de seguridad. La Unión Europea, recuérdenlo, Zelensky la necesita para ir a las elecciones. Miren, yo metí a Ucrania en la Unión Europea. ¿Qué medio país está en el cementerio? Como en su serie. Lo vamos a omitir. Eso es la Unión Europea. Necesitan a la Unión Europea. ¿Dónde Úrsula además envía a Ucrania a esos migrantes ilegales islamistas? Impuestos altísimos, una burocratización loca. O, si eligen a un presidente que no les agrada, como en Rumania, lo acusan de prorruso y repiten las elecciones hasta que gane su favorito, ¿quién apoyará esa política? En Estados Unidos mataron a una ucraniana de 23 años. El hombre fue detenido 14 veces y siempre lo dejaron libre. ¿Qué jueces demócratas financia Soros? Ningún medio lo cubre porque todo está controlado por Soros. ¿Dónde están Suslacheny y Sternenko? Ellos también son como Pritula, nadie dice nada, los medios no lo cubren, todo esto es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Soros. Es su trabajo. Y la guerra es 50% su trabajo, 50% Putin, 50% ellos. Zelensky entra en el 50% de los globalistas, porque él en esencia es su marioneta, está bajo su control. Eso espero, hoy les di ese alimento para reflexionar. Todos son simplemente hechos que ustedes pueden comprobar fácilmente. Por eso, cuando vean en la televisión a Merz, Macron y esa gente, entiendan que quieren la guerra, no les importa Ucrania. Sin embargo, también hay buenas noticias. En todas las encuestas, las fuerzas de derecha lideran. En Francia, Gran Bretaña y Alemania, Alternativa para Alemania ya ocupa el primer lugar. Sin embargo, antes de las elecciones locales, misteriosamente, 6 miembros del partido Alternativa para Alemania murieron. En Gran Bretaña lidera Reform Reino Unido. Nigel Farage afirma que deportarán a todos los migrantes ilegales. Ya mencioné que en Francia con Macron la situación es inestable. Cuando los líderes de derecha lleguen a Europa, todo cambiará y esto ya no existirá. Y Ucrania entonces deberá resolver otros temas con ellos, no solo ser un intermediario. Gracias por ver hasta el final, suscríbanse al canal, denle like y espero sus comentarios sobre lo que escucharon. Gracias a todos, hasta luego.